Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Antes que nada, me gustaría que se pusieran de pie. Vamos a ir a Dios en una oración y posteriormente estaremos iniciando el tema. Oremos. Nuestro Dios y Padre, en esta hora, Señor, queremos darte las gracias porque nos has permitido llegar con bien hacia este lugar. Gracias, Señor, porque estamos reunidos, congregados, con el fin de escuchar y edificarnos, Padre, en tu palabra. Te pedimos una bendición especial, Señor, en estos momentos que vamos a estudiar tu palabra. Que nos ayudes, Señor, que seas con nosotros, que nos des claridad, entendimiento y la capacidad, Señor, de aplicar correctamente tu palabra en nuestra vida. Bendice a cada uno de los presentes que se han dado cita, Señor. Bendice sus hogares, nuestros hogares. Bendice sus hijos y nuestros hijos. Padre, y que nos ayudes a mejorar en este aspecto tan importante que es la comunicación. Bendito Dios, perdona nuestras faltas, nuestros pecados y ayúdanos, Señor, en esta hora para que podamos con un corazón limpio acudir a tu palabra, Señor, y honrarte a través de todo lo que estamos haciendo en esta hora. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Me gustaría que abrieran sus Biblias ahí en Deuteronomio capítulo 6. Vamos a estar basando nuestro tema o iniciando nuestro tema en este pasaje bíblico. Deuteronomio capítulo 6. Voy a dar lectura a partir del versículo 1. Dice así: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y de tus puertas. Versículo 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios os mandó, entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Bueno,
Hermanos, el tema en esta hora es la comunicación entre padres e hijos. La comunicación se define de la siguiente manera. La comunicación es el proceso interactivo verbal o no verbal mediante el cual se intercambian pensamientos y sentimientos. La comunicación se entiende como el proceso por el que se transmite y recibe una información. Las personas nos comunicamos unas con otras de manera verbal o a través del lenguaje de señas, de cartas o a través de ciertas acciones o comportamientos, ¿sí? Los hijos, por ejemplo, empiezan a comunicarse con los padres desde su concepción. Desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre, hermanos, el embrión en el útero, ¿sí? Libera sustancias que comunican la necesidad de ser alimentado, ¿sí? Desde ese preciso momento de la concepción, ya nosotros nos estamos comunicando con nuestra madre. En respuesta, el cuerpo de la madre libera hormonas que ayudarán al crecimiento y correcto desarrollo del bebé en gestación. Y ahí empieza la comunicación, hermano, desde que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Ya empieza a haber una interacción, ya empieza a haber una comunicación. Nacemos y aún sin saber pronunciar palabra alguna, los bebés empiezan a comunicarse. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí somos papás primerizos. No sé si hay alguien que es papá primerizo. ¿Sí? ¿Qué edad tiene su...? Ya tiene 6 años. Bueno, que ya pasó por esa etapa. ¿Alguien que por ahí tenga planes de casarse? ¿No? Bueno, entonces ya la mayoría de nosotros o todos nosotros sabemos, hermanos, que cuando un niño tiene hambre, ¿cómo lo comunica? Llorando. Y cuando el niño tiene su pañal sucio, ¿cómo lo comunica, hermano? Llorando. Y si el niño le duele la panza, ¿cómo lo comunica, hermana? Llorando, ¿verdad? Y todo lo comunica llorando. Por eso la etapa de niños pequeños, hermanos, es una etapa muy estresante, ¿sí? Para los padres, los que nos encontramos en esa etapa de niños pequeños, es una etapa muy estresante, ¿sí? Por eso preguntaba si había alguna pareja aquí que esté próxima a casarse o que tenga niños pequeños, porque sí es una etapa muy estresante. ¿Por qué? Porque los niños no pueden comunicarse verbalmente y lo hacen a través del llanto, y es muy desesperante que el niño esté llorando y bueno, el pañal está limpio y pues ya le dimos de comer y ya vamos eliminando opciones hasta que nos damos cuenta, bueno, que él trae algún problema por ahí de dolor o de frío o de calor. Muy bien, crece ese niño y empieza a pronunciar palabras, empieza a comunicarse de manera verbal y descansamos un poco, hermanos. Empezamos a comunicarnos de una mejor manera, hermanos, ¿sí? Sin embargo, llega un punto nuevamente en la relación entre padres e hijos donde esta comunicación se ve interrumpida, ¿sí? Sufre complicaciones causadas por algunos factores que vamos a estar estudiando y compartiendo en esta ocasión. El tema para esta ocasión será salvando la buena comunicación entre padres e hijos. Fíjense, salvando la buena comunicación entre padres e hijos. Y estaremos desarrollando este tema en base a preguntas orientadas con el fin de entender la importancia de este tema y proponer algunas soluciones para mejorar la buena comunicación con nuestros hijos. ¿Por qué, hermanos, es tan importante la buena comunicación con nuestros hijos? Hay una enfermedad, hermanos, no sé si es un problema congénito, más bien, es un problema con el que muy raro, con el que algunas personas nacen. Se le conoce por sus siglas en inglés como SIPA, y es la insensibilidad congénita al dolor. ¿Sí? Es la insensibilidad congénita al dolor. Es decir, hay niños que nacen sin saber experimentar, nacen sin saber lo que es el dolor, ¿sí? El niño puede desde una muy temprana edad agarrar algo caliente y aunque sus manos estén quemando, él no lo siente. Va creciendo el niño, van creciendo sus dientes y el niño constantemente se está mordiendo la lengua y está sangrando, pero él no lo siente, ¿sí? El niño puede andar descalzo por ahí por la calle, se encaja un clavo, un vidrio y el niño está sangrando y está lastimado, pero el niño no siente.
o se cae de un árbol, se quiebra un brazo y el niño no siente dolor. Y van creciendo, hermanos, sin la posibilidad de sentir dolor. Yo no sé si ustedes puedan imaginarse, hermanos, cómo es crecer sin la capacidad de sentir dolor. Pero el problema ahí, hermanos, radica en su sistema nervioso. No hay comunicación entre sus extremidades, su cuerpo y su cerebro. Hay una interrupción en la comunicación. Y cuando hay ese problema de comunicación, entonces suceden esos problemas, hermanos. Se lastiman los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una buena comunicación entre su cuerpo y su cerebro. ¿Por qué es tan importante la buena comunicación entre padres e hijos? Precisamente por eso, hermanos. La comunicación, hermanos, tiene la finalidad de transmitir información vital para el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. Ahorita leíamos Deuteronomio capítulo 6. ¿Cuál era el propósito, hermanos, con el que Dios le dio estos mandamientos a su pueblo Israel? ¿Por qué Dios le dio estos mandamientos al pueblo? Entre otras cosas, hermanos, Dios le dio el mandamiento a los padres de transmitir estos mandamientos y este conocimiento a sus hijos con el fin de que sus vidas fueran prosperadas. Si Israel guardaba los mandamientos de Dios, entonces su campo iba a ser fructífero. Sus mujeres iban a dar a luz hijos, iban a ser fértiles, ¿sí? No iba a haber enfermedad en la tierra. Iban a gozar de paz y de tranquilidad en su pueblo, en su país, como pueblo, como nación. Pero si ellos fracasaban en guardar los mandamientos de Dios, entonces iban a venir calamidades a su vida. Y ese era el propósito de transmitir este conocimiento a sus hijos, que la vida de sus hijos fuese prosperada, fuese bendecida, por gozar de un bienestar, hermanos, a través de la obediencia de esos mandamientos. Yo creo que, hermanos, como padres, ese es nuestro anhelo, hermanos, que nuestros hijos gocen de esa prosperidad en sus vidas. Queremos que les vaya bien, queremos que sean personas de bien, que tengan éxito, ¿sí?, en sus vidas. Y para esto, hermanos, es importante transmitir la información vital, hermanos. Información que tiene que ver con valores, con principios divinos que traerán a su vida ese bienestar, hermanos, que nosotros queremos para ellos, ¿sí? En el libro de los Proverbios vemos a un padre comunicando a su hijo la sabiduría que lo va a librar, número uno, de malas compañías. La sabiduría que lo va a librar de la mujer ajena, que lo va a librar de comportamientos destructivos como la ira, el descontrol, el chisme, la envidia, el alcoholismo. La manera en que el escritor inicia su comunicación con su hijo, hermanos, es Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Como padres, hermanos, nosotros podemos traer o tener las mejores intenciones y deseos para nuestros hijos. Pero, hermanos, si ellos no están dispuestos a oír la instrucción de nosotros como padres y no están dispuestos a sujetarse a la dirección de su madre, ¿sí?, entonces, hermanos, lo que ha fallado es la manera en que nosotros estamos comunicando esos valores y esos principios. El padre está diciéndole al hijo: oye, hijo mío, ¿sí?, oye, y no desprecies la dirección de tu madre. Porque es que muchas de las veces, hermanos, nuestros hijos rehúsan a obedecernos. Porque es que muchas de las veces nuestros hijos, hermanos, rehúsan hacernos caso. Cuando un hijo, hermanos, es rebelde, cuando un hijo rehúsa obedecernos, tiene una razón y tiene una explicación, ¿sí? Y muchas de las veces es una falla en la comunicación que tenemos con ellos. Hay una falla en la comunicación, no hay una buena comunicación con ellos, y por esta razón, hermanos, nuestros hijos en ocasiones rechazan la instrucción y los consejos y los principios que nosotros queremos impartirles de buena manera y con un buen fin. Cuando hay una buena comunicación con nuestros hijos, hermanos, entonces habremos logrado construir un camino, un puente que nos permitirá transmitir información vital para ellos. Sí, información, repito, que traerá bienestar y prosperidad a la vida de ellos. ¿Qué sucede cuando hay una mala comunicación? Vamos a ver Jueces capítulo 2 y versículo 10. Jueces capítulo 2 y versículo 10. A ver, para hacer esto un poquito más dinámico, le voy a pedir que si alguien lo tiene por ahí, que se ponga de pie y lo lea.
Jueces capítulo 2, versículo 10. Vamos a leer hasta el verso 15, por favor. Alguien que lo tenga por ahí, que lo lea. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Gracias, hermano, gracias. Fíjense nada más, hermanos. Sale el pueblo de Israel de Egipto, hermanos, y tiene la posibilidad, hermanos, de observar esas grandes maravillas que Dios hizo al librarlos. Ustedes ya conocen la historia, cómo es que Dios los liberó con mano poderosa de Egipto, hermanos. Tienen la capacidad de ver esas grandes maravillas, esos grandes milagros, esos grandes eventos poderosos. Cómo Israel, hermanos, conquista la tierra de Canaán. Y hermanos, esa generación que entra a poseer la tierra, de pronto, como es natural, muere, fallece. Y dice la Biblia, hermanos, que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo llega a suceder eso? Que una generación completa se levante, hermanos, y que no hayan tenido la oportunidad o que no hayan tenido la manera de conocer a Jehová y la obra que Dios había hecho por Israel. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Por qué sucedió esto? ¿Dónde estaban sus papás? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Qué tan emocionados estaban, hermanos, construyendo sus casas, plantando sus campos, emocionados por las ciudades que habían conquistado, que no le dedicaron tiempo a sus hijos para transmitirles esas grandes historias de éxito, esas grandes historias de cómo Dios los había liberado de la esclavitud? ¿No dedicaron tiempo, hermanos, para contarles la historia de los patriarcas, la fe de ellos, la manera en que, cómo poderosamente Dios los ayudó a conquistar esa tierra? No hubo comunicación, hermanos. No se explica de otra manera. ¿Cómo es posible que esta generación se haya levantado sin conocer a Jehová? ¿Sí? Y las consecuencias de esto, hermanos, dice el verso 11, número 1, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Empezaron a tener comportamientos inapropiados, ajenos a la voluntad de Dios. Sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, provocaron a ira a Jehová. Dice, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron, los vendió en manos de sus enemigos, ¿sí? Como esclavos, cautivos, ¿sí? Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Fíjense bien, no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Imagínense, hermanos, vamos a actualizar ese pasaje en nuestros días. Qué triste es ver, hermanos, jóvenes entregados a las drogas, jóvenes entregados a los vicios, jóvenes, hermanos, perdidos en la delincuencia. Ver a esos muchachitos de 15, 16 años cargando una ametralladora, hermanos, y sin ni siquiera saber usarla. Pero ahí están, hermanos, ahí están. ¿Por qué? Porque en su hogar no encontraron una buena comunicación con sus padres, ¿sí? Ver esos jóvenes entregados a los vicios y, lo peor, no pueden hacerle frente a esos enemigos. No pueden encontrar la manera de librarse de esa esclavitud en la cual se encuentran, de los vicios, de las drogas, del alcohol. Donde quiera que ellos salían, dice aquí la Escritura, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, y tuvieron gran aflicción, hermanos. Y todo esto porque los padres de esta generación descuidaron la buena comunicación con sus hijos, ¿sí? ¿Cómo es posible que no les hayan hablado, hermanos, de las grandes hazañas de sus antepasados y las grandes hazañas que Dios había hecho entre ellos? En ocasiones escuchamos a algunos padres preguntarse, ¿en qué fallé con mis hijos? Yo no sé, a lo mejor entre nosotros hay alguien que se ha hecho esta pregunta. ¿En qué fallé con mis hijos? ¿Sí? Trabajé para darles la mejor educación.
Trabajé para que tuvieran las comodidades que yo no tuve. Trabajé arduamente para darles el mejor vestido y el mejor calzado. Trabajé para que no pasaran las necesidades que yo pasé, para que tuvieran lo que yo no tuve, para que disfrutaran de lo que yo no disfruté. Tanto trabajé para que mi hija saliera embarazada a los 16 años. Tanto me esforcé para que mi hijo me saliera con que ahora consume drogas y está esclavo de los vicios. ¿En qué fallé? Fallamos, hermanos, en establecer una buena comunicación con ellos. Fallamos en transmitir conocimiento útil para sus vidas. Fallamos porque tan ocupados estábamos en proporcionarles comida, vestido, comodidades, educación secular, que no tuvimos tiempo para sentarnos a platicar con ellos. En eso fallamos. Tan ocupados estábamos, tanto trabajamos, ¿verdad? Para darles cosas materiales, que descuidamos lo más sencillo y lo más esencial y lo más necesario, que era sentarnos a platicar con ellos y conocerlos más y mejor. ¿Sí? No tuvimos tiempo, hermanos, de sentarnos con ellos y escuchar sus verdaderas necesidades. Sus verdaderas necesidades. Por eso es bien importante establecer una buena comunicación, hermanos, con ellos. Pero, ¿cómo lograr esto? ¿Cómo lograr una buena comunicación con nuestros hijos? Bueno, quiero que piensen, hermanos, traía unas diapositivas, hermanos, pensé que si había la oportunidad de ponerlas, pondría algunas imágenes, pero quiero que se imaginen un puente en sus mentes, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad de un puente? ¿Para qué sirve un puente? Allá, por atrás. ¿Mande? Para comunicar, ¿verdad? Los pueblos, las ciudades, ¿sí? Por ahí un puente en Tampico, ¿verdad? Así se llama el puente de Tampico, ¿sí? Que conecta a dos estados, Tamaulipas y Veracruz, ¿sí? ¿Para qué más sirve un puente? Para evitar peligro. Para evitar peligros, ¿ok? ¿Sí? También sirve a veces para transportar víveres, bienes, ¿verdad? De un pueblo a otro. Para eso sirve. Bueno, la comunicación, hermanos, tiene también el propósito de comunicarnos, conectarnos con las personas, ¿sí? Un puente tiene el fin de facilitar el transporte de bienes de un lugar a otro. En este sentido, la buena comunicación tiene el fin de transmitir ideas, sentimientos, valores, principios, información vital para el bienestar, en este caso de nuestros hijos. Y de la misma manera que un puente requiere de ciertos elementos para construirse, la buena comunicación requiere también de ciertos elementos que son necesarios para construir ese puente entre nosotros y nuestros hijos. ¿Cómo vamos a construir ese puente, hermanos? Que nos conecte con nuestros hijos. Voy a hablar solamente de uno de esos valores importantes. Quiero hablar de la confianza, hermanos, ¿sí? ¿Cómo lograr una buena comunicación con nuestros hijos? Hermanos, quiero hablar de la confianza. Para que exista una buena comunicación con nuestros hijos, tenemos que buscar la manera, como padres, de darles la confianza a nuestros hijos de que ellos se puedan comunicar con nosotros. Darles la confianza, hermanos. Quiero decirles esto: un niño que se siente amado, que se siente aceptado por sus padres, son más capaces de compartir sus sentimientos, sus pensamientos, sus necesidades con sus padres y viceversa, ¿sí? El niño estará más dispuesto a aceptar lo que nosotros le comuniquemos cuando ese niño se siente amado, cuando ese niño se siente aceptado, valorado por sus padres, ¿sí? Todo lo contrario sucede cuando un niño se siente rechazado, ¿sí? Se siente despreciado por sus padres, ¿sí? A veces en eso se falla, ¿sí? No es que nosotros no tengamos, hermanos, las mejores intenciones, ¿sí? O sea, hemos crecido en el cristianismo, conocemos la palabra de Dios, pero, hermanos, fallamos en dejarles sentir a nuestros hijos que son valorados y amados por nosotros. Ahora, ¿cómo se construye esta confianza? Número 1, muestra interés por tus hijos. Muestra interés por tus hijos. Déjales saber que sus gustos, sus intereses, sus problemas y sus necesidades son importantes para ti. Déjales saber eso. Dales toda tu atención cuando ellos quieran hablar contigo, ¿sí?
Llega un momento, hermanos, en la vida de nuestros hijos en donde se cierran, ¿sí?, a la comunicación por varios motivos, ¿sí? Pero hay una etapa en la vida de ellos, hermanos, donde ellos están dispuestos a platicar. Ellos están dispuestos a dialogar. Cuando se encuentran en esa etapa, no les niegues tu atención. Cuando ellos se acerquen a ti a querer compartirte algo, no les digas, estoy ocupado, ¿sabes qué? Ahorita no. Díselo a tu mamá. Platica con tu mamá, ¿sí? O luego me dices, ahorita estoy ocupado porque acabo de llegar del trabajo y quiero ver el programa favorito, quiero ver el fútbol, ¿sí? O quiero ver un programa de televisión, ahorita quiero descansar, quiero despejarme de mis problemas, ¿sí? Hermanos, y ese luego desafortunadamente nunca llega, ¿sí? Nunca llega. Y luego, ahorita no tengo tiempo. Y hermanos, lo que estamos causando cuando nosotros decimos a nuestros hijos, ahorita no tengo tiempo, luego, y ese luego nunca llega, hermanos, nosotros estamos comunicando algo. El niño se está llevando la idea de que lo que para él es importante, para su papá no tiene interés, ¿sí? Y cuando verdaderamente él tenga la necesidad de compartir algo con nosotros y quiera compartir algo con nosotros, hermanos, ¿saben lo que se le va a venir a su mente? Si yo me acerco a mi papá, posiblemente me rechace, posiblemente me diga que no tiene tiempo, y no vale la pena entonces ir con mis ideas, ir con mis pláticas, porque seguramente me va a rechazar, ¿sí? Eso es lo que fomentamos, hermanos, cuando rechazamos y dejamos de darle nuestra atención y mostrar nuestro interés a nuestros hijos. Número 2, dialoga con tus hijos. Dialoguemos con nuestros hijos. Ahorita decía el hermano, ¿verdad? Muy atinadamente acerca de, hermanos, de las redes sociales y de los medios de comunicación, de los cuales ahorita, hermanos, pues somos muy privilegiados, ¿sí? Hoy en día vivimos una época en donde los medios de comunicación abundan, y sin embargo, paradójicamente, hermanos, la comunicación verbal y el diálogo entre nosotros se ha visto disminuido. Lo decía el hermano, ¿verdad? ¿Sí? Antes podíamos sentarnos en familia y dialogar. Hoy en día, hermanos, se sientan las familias en la mesa y cada quien está conectado en su propio mundo virtual, ¿sí? Anteriormente, hermanos, yo no sé si ustedes están familiarizados con este término, pero una mujer o una persona que andaba de casa en casa, hermanos, y entrometido en la vida de los demás y descuidando su casa, de sus hijos, se les decía chonitos o chonitas, ¿verdad? Allá andas de chonita, ¿verdad? En la calle, de entremetida, o allá andas de chonito, allá de chismoso, ¿verdad? En la calle, descuidando tu hogar, ¿sí? Bueno, hoy día es exactamente lo mismo, ¿no? Estamos de chonitos, pero en el celular, en las redes sociales, nomás estamos metidos en la vida de los demás. Y ahí está nuestro hijo con el pañal, ¿verdad? Bien sucio y llorando, y ahí está la mamá con el, oh, cuánto amo a mis hijos, y publicándolo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hermanos, fallamos en ese aspecto de comunicarnos con ellos, de dialogar, ¿sí? Seguido escucho a mi esposa, hermanos, ¿sí? Yo tengo que reconocer esto en mi esposa. Cuando nuestros niños, que son pequeños aún, llegan de la escuela, hermanos, seguido escucho a mi esposa preguntarles, ¿cómo te fue en la escuela hoy? ¿Qué hicieron hoy? Y esas dos preguntas bastan, hermanos, para que los niños empiecen los dos niños, uno está en kinder, el otro en primaria, empiezan a platicar con ese entusiasmo, hermanos, de lo que hicieron en la escuela, ¿sí? Eso, hermanos, les da confianza a ellos, eso les da seguridad, eso los hace sentir valorados, eso los hace sentir de que, hey, lo que yo tengo que platicarle a mamá y a papá es importante, me va a escuchar. Y cuando vaya creciendo, hermanos, él se va a sentir con la confianza de acercarse a nosotros, porque los hemos atendido, porque hemos dialogado con ellos, hemos establecido esa relación. ¿Por qué es importante el diálogo? Porque a través del diálogo nosotros compartimos información muy importante, ¿sí? Que hermanos, triste, o no triste, pero a veces es frustrante llegar a un lugar que te inviten a predicar y no conocer a la membresía, no conocer sus necesidades, y uno se pregunta, ¿de qué les voy a hablar? Si no los conozco, ¿de qué voy a hablarles? ¿Sí? Entonces imagínate con tus propios hijos no saber qué instrucción darles, no saber qué consejo darles, porque no los conoces, porque no dialogamos con ellos, ¿verdad? Por eso es importante el diálogo, porque ellos te van a dejar saber a ti cuáles son sus necesidades, ¿sí? ¿Cuáles son sus temores? ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Cuáles son sus problemas, hermanos, en su vida? Y a través de esa información nosotros vamos a poder orientarlos, encauzarlos de buena manera con el conocimiento que tenemos.
Número 3, escucha activamente. Escucha activamente significa que cuando tu hijo viene a platicar contigo y tú estás viendo la televisión, apágala. Cuando tu hijo viene a platicar contigo y estás viendo el celular, hazlo a un lado. Míralo a los ojos, ¿verdad? Haz contacto visual con él, ¿sí? Eso les va a dejar saber a ellos que te interesa lo que ellos tienen que platicar contigo. Cuando ellos estén platicando, no los interrumpas, ¿sí? Si pronuncian alguna se expresan de una mala manera, no los interrumpas, ¿sí? Si tienen dificultades en hablar, déjalos. Escucha sin distraerte en lo que vas a responder. Deja saber a tu hijo que has escuchado, ¿sí? Repitiendo en tus propias palabras lo que él te acaba de decir. Escucha activamente. Número 4, hermanos, muéstrales respeto. Hermanos, nuestros hijos, aunque sean pequeños, como sean, son personas hechas a imagen y semejanza de Dios. Muéstrales respeto, ¿sí? De la misma manera que respetas a tus jefes, ¿verdad? En el trabajo, de la misma manera que respetas a tus mayores, respeta a tus hijos, ¿sí? Una manera, hermanos, de faltarles al respeto es constantemente menospreciarlo, ¿sí? Menospreciar significa apreciar menos o no valorar, hermanos, lo que ellos hacen. Miren, muchas veces, hermanos, nosotros nos la pasamos regañando más que alabando a nuestros hijos. Como que si alabarlos o reconocerlos fuese un mal que nosotros le fuéramos a hacer, ¿sí? Nos la pasamos criticando o señalando aquellos malos comportamientos, aquellas malas actitudes, aquellas malas acciones, pero cuando hacen algo bien, no somos capaces de reconocérselo, ¿sí? Y hermanos, ¿a quién le gusta que constantemente nos estén diciendo así no, así no, así no, está mal, está mal, está mal, está mal? Y que nunca nos digan algo, una palmadita y nos digan, buen trabajo, ¿sí? A nadie, hermanos. Necesitamos encontrar, hermanos, la manera de reconocerles más sus aciertos que regañar constantemente sus fallos. Menos regaño, más reconocimiento, hermanos. Eso es lo que nos hace falta. No lo agredas verbalmente. Las palabras tienen poder, no se las lleva el viento. Expresiones como eres un burro, nunca aprendiste, nunca vas a aprender, yo no sé para qué vas a la escuela, mira, tu hermano, tu hermana eran mejor que tú, se portaban mejor que tú. Ese tipo de palabras y de expresiones son agresiones verbales, ¿sí? Y hermanos, y esas palabras quedan ahí grabadas en la mente. Si tú constantemente, o la persona, el padre constantemente le está diciendo a su hijo, eres un burro, no sirves para nada, yo no sé para qué te mando a la escuela, yo no sé para qué trabajo tanto, hermanos, ese niño va a quedar con esa idea en la mente, ¿sí? De que no sirvo para nada, ¿sí? Cuidemos, hermanos, el tipo de lenguaje que usamos con ellos. Cuida tu tono de voz, no grites con él. Estamos hablando de la comunicación. No grites. Los gritos podrán solucionar un problema en ese momento. Así te lo solucionan. Pero a la larga, hermanos, le estás enseñando a tus hijos que los problemas se resuelven con agresión, se resuelven con violencia. Y si no hay violencia, no se solucionan los problemas. Y entonces los vas a ver agrediendo a sus hermanos o los vas a ver agrediendo a los vecinos, porque tú les enseñaste a través de tus gritos y de tu violencia que los problemas se solucionan con violencia. No les grites. No siempre tienes que usar un tono de voz autoritario. Haz esto ya, apúrate ya, ser autoritario. No siempre tienes que ser autoritario o mandón. Háblales con respeto, con cariño, con ternura, ¿sí? Ellos entienden a la buena. Siembra, hermanos, buenos recuerdos en ellos. Miren, hermanos, las personas recordamos más el trato que hemos recibido de otras personas que sus palabras. Acuérdense de eso, ¿sí? Nosotros recordamos más el trato, las experiencias que hemos tenido con otras personas que sus palabras, ¿sí? Mis papás, hermanos, se divorciaron cuando yo tenía 6 años. Yo no crecí con mi padre, crecimos con mi madre. Tengo 2 recuerdos de mi padre. Uno de ellos cuando andábamos en la feria, y el segundo cuando me fue a visitar y me llevó un regalo. Esos son los 2 recuerdos positivos que yo tengo de él, ¿sí? Y para mí esas dos cosas, esos 2 recuerdos limitados si ustedes quieren, pero son buenos recuerdos que yo tengo de mi padre, ¿sí?
Y para mí eso es muy valioso, ¿verdad? Son dos expresiones, dos muestras de cariño, dos muestras de amor, ¿sí? Esas cosas, no me acuerdo ni de una palabra ni de un consejo que él me haya dado, no lo recuerdo honestamente, pero sí me acuerdo de esas dos experiencias. Pasa tiempo de calidad con ellos, juega con ellos, hagan actividades juntos, decía el hermano, oren juntos, estudien la Biblia juntos, ¿sí? Siembra esos buenos recuerdos. Una buena comunicación se basa en una buena relación. Si hay una buena relación, entonces va a haber una mejor comunicación con ellos. Pero si por otro lado los tratas mal y hay malos recuerdos, hermanos, la comunicación va a ser negativa y va a estar faltando. Miren, el hijo pródigo, hermanos, el hijo pródigo. Ustedes conocen la historia del hijo pródigo, ¿sí? La parábola. El hijo de repente toma la decisión de decirle a su padre: Padre, quiero los bienes que me corresponden, ¿verdad? Quiero vivir la vida, quiero experimentar el mundo, los placeres del mundo, hermanos. Y yo pregunto, ¿ustedes creen que el padre no sabía para qué quería el hijo sus bienes? ¿Ustedes creen que él no sabía, hermanos? Hermanos, como padres, nosotros ya hemos pasado por la adolescencia. Ya hemos pasado por la etapa de la juventud. Ya sabemos, hermanos, cómo piensan los jóvenes, qué quieren los jóvenes. El padre sabía, hermanos, para qué quería el dinero su hijo. Y lo detuvo, lo regañó, lo increpó, lo insultó, ¿sí? Le dijo a su hijo: hijo, no te quiero volver a ver aquí en la casa, ¿sí? Para mí desde este día ya tú ya no existes para mí. Para mí desde este día tú ya estás muerto. No le dijo nada, hermanos. El padre le dio sus bienes y el muchacho se fue. Y cuando lo hubo malgastado todo, dice la Biblia que pues empezó a buscar trabajo y le dieron el trabajo de apacentar cerdos, y llegó a tal grado de humillación que dice que quería comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, ¿sí? Y entonces es en ese momento donde él había tocado fondo, hermanos, que él vuelve en sí y dice: en la casa de mi padre, ¿sí?, hay abundancia de pan. Aún los siervos tienen abundancia de pan y yo aquí estoy pereciendo de hambre, ¿sí? En la casa de mi padre, hermanos. Se vino un recuerdo a su mente, y en ese recuerdo estaba su casa, la casa de su padre, su familia. Y ese recuerdo lo impulsó, hermanos, a levantarse, porque él dijo, se resolvió en decir: esto haré, me levantaré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. E impulsado por ese recuerdo, hermanos, se levantó y vino a la casa de su padre. ¿Ustedes creen, hermanos, que ese muchacho hubiera tenido la confianza de regresar a la casa de su padre si su padre lo hubiera despedido con palabras como: para mí desde este día tú ya estás muerto, no quiero que vuelvas a pisar un pie en esta casa? No, hermanos. No hubiera tenido la confianza, hermanos, ese muchacho de regresar si su padre lo hubiese tratado así. Pero por el contrario, este muchacho tenía un buen recuerdo de su casa, y ese buen recuerdo lo hizo volver. Bueno, ese es el propósito de sembrar buenos recuerdos, ¿sí? De fomentar una buena relación con ellos. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando ellos crezcan, lleguen a la adolescencia y tengan un problema, que ellos tengan la confianza de acercarse a ti. Pero si constantemente los estamos rechazando, si constantemente los estamos criticando cuando nos quieren hablar y nos quieren comunicar algo, hermanos, no van a tener esa confianza de acercarse a nosotros. Esforcémonos, pues, por fomentar esa confianza en ellos. ¿Cuáles son los beneficios de una buena comunicación? Número 1, la satisfacción de ver a tus hijos tomando decisiones sabias en su vida. Dice Juan, en tercera de Juan 1, versos 3 y 4. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué hermoso, hermano. Los que ya han pasado por la experiencia de ver a sus hijos tomar la decisión de bautizarse, qué hermosa experiencia, ¿sí? Ver a sus hijos tomar la decisión por iniciativa propia de entregarle su vida al Señor, de entregarle su vida a Dios y a Cristo. Qué hermoso. Es una satisfacción muy grande. Claro, hermanos, verlos titularse de las escuelas, de las universidades, es una satisfacción muy grande. Ver que hemos logrado, hermanos, que ellos no se aparten del buen camino, sino que puedan hacer algo provechoso de su vida, es una satisfacción muy grande. Proverbios 10:1 dice: un hijo sabio trae alegría a su padre, un hijo necio trae dolor a su madre, hermanos.
¿sí? Otro beneficio es la preservación de valores fundamentales, como la fe. ¿Sí? En Hebreos capítulo 11, verso 22, hermanos, encontramos la fe de grandes hombres de Dios, pero en esta ocasión vemos la fe de José. Hebreos 11, 22 dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Fíjense bien, pongámonos a pensar un poquito. Antes de morir, hermanos, José mencionó a sus hermanos la salida de los hijos de Israel. Es decir, hey, hermanos, Dios los va a visitar un día, ¿sí? Los va a sacar de Egipto. Y cuando eso suceda, lleven mis huesos con ustedes a la tierra que Dios nos ha prometido. Hermanos, esa idea, hermanos, que José comunicó a sus hermanos, Dios se la había comunicado a su bisabuelo, Abraham. ¿Sí? Dios fue el que le dijo a Abraham, hermanos, mira, tu descendencia va a pasar un tiempo en tal lugar como esclavos, pero yo voy a interceder y yo los voy a librar con mano poderosa. Esa información Abraham se la tuvo que haber pasado a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a José. Vemos una fe, hermanos, sobreviviente en la fe de José. Una fe que sobrevivió a las generaciones. Una fe que sobrevivió a la adversidad. Una fe que sobrevivió al materialismo de Egipto. ¿Sí? Ahí está José, hermanos, mostrando una fe fuerte. Una fe que había sobrevivido y que había trascendido las generaciones. ¿Por qué, hermanos? Porque sus padres habían hecho un buen trabajo en comunicarle a José esos valores, como la fe en Dios. Recuerda, a manera de conclusión, recuerda la importancia de una buena comunicación con tus hijos. ¿Por qué es importante una buena comunicación? Porque a través de una buena comunicación se construye un puente que te va a permitir transmitir conocimiento valioso a tu hijo. Y ese puente se va a construir a base de confianza. Dale confianza. Déjale saber a tus hijos que los amas, que son importantes para ti. Recuerda que una buena comunicación se basa en una buena relación con tus hijos. Asegúrate de que se sientan amados y respetados y aceptados. Así habrás logrado construir ese puente que te conecte con su corazón. Y recuerda que la verdadera satisfacción vendrá con el tiempo y el esfuerzo, cuando tus hijos hayan crecido y los veas tomar decisiones sabias en sus vidas. Ahí vendrá la verdadera satisfacción. Sí, es precioso ver a nuestros hijos reír cuando están chiquitos, jugar, sonreír. Sí, es precioso. Pero la verdadera satisfacción, hermano, es verlos en su edad adulta tomando decisiones sabias. Dijo alguien, hermanos, para estar mañana en el recuerdo de tus hijos, debes estar presente en sus vidas hoy. No te ausentes de la vida de tus hijos. No nos ausentemos. Involucrémonos, hermanos, en la vida de nuestros hijos. Dejémosles saber que son valorados. Construyamos esa confianza con ellos y eso va a abrir las puertas de su corazón. ¿Para qué? No solo para que ellos te transmitan a ti información vital, importante, sino para que tú puedas transmitir a sus corazones un conjunto de valores y principios que van a traer bienestar a su vida. ¿Sí? Dios los bendiga. y tan solo